Hola, soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. Esta vez les quiero hacer un ejercicio mental. Tomé hace poco tiempo atrás esta fotografía del parapente al contraluz. La publiqué en internet y a mucha gente le ha gustado. Y se me ocurrió preguntarles a ustedes cómo creen que medí la luz. ¿La podrían medido en esta pantalla? ¿Qué creen? La luz que estaba presente en la playa abajo, ahí en el mar, es la misma que yo estaba recibiendo en el cerro, en un cerro bastante alto. Estuvimos tomando estas fotografías de parapentes. Lo pude haber hecho, pero no tenía la pantalla a mano, ¿ya? Muchas veces ando con ella, sobre todo cuando voy a trabajar. Pero si no la tenemos, no es imposible hacer buenas mediciones. ¿Dónde creen que hice la medición de la luz? ¿En el parapente? ¿En el cielo? ¿En la parte oscura del mar? ¿En el brillo del mar? ¿En ese reflejo del sol? ¿Dónde creen que hice la medición? Yo les voy a responder. La medición la hice en la parte más brillante del reflejo. Pero ustedes creen que dejé el fotómetro al medio, en el cero, como mucha gente cree que se ajusta la medición cuando usan la medición manual, en forma manual. La medición, como les digo, la hice en la parte más intensa del reflejo. Pero por supuesto no le hice caso al fotómetro o al exposímetro. Lo usé como referencia. Recuerden que ahí me dejan la imagen o la exposición en zona 5. El fotómetro, el exposímetro, lo llevé a +2, es decir, a zona 7. Hasta ahí y un poquito más, pero muy poco más, nos permite la cámara digital tomar un blanco con textura. Si ya le doy un +3, 3 pasos más, quiero decir, ya el blanco queda totalmente reventado, quemado, sin textura. Pero llevándolo a +2, a zona 7 les repito, queda justo con textura. ¿Se dan cuenta que ahí está el reflejo, ese brillo, prácticamente que ya pierde la textura, el detalle? Pero no fue así. Ahí tiene su textura. Y eso es lo que uno busca, no perder la textura del blanco. Hay situaciones en que no se puede, que no queda otra, y hay que sacrificar en la parte de las altas luces de la fotografía o en las sombras. En este caso yo sacrifiqué en las sombras, por eso no hay textura en estas siluetas, pero mi intención fue esa. De hecho me tuve que desplazar porque no estaban llegando hasta ese punto los parapentes, me tuve que desplazar, como les digo, para que me quedara justo sobre ese brillo y tomarlos así, al contraluz, en silueta, con un reflejo, con buena textura, pero los parapentes totalmente en sombra, en silueta. Yo podría haber medido en el parapente, haciendo una medición rápida, porque igual ustedes saben que se desplazan con rapidez, pero podría medir en el parapente y haberlo tomado con buena exposición. Pero por supuesto, el mar, ese reflejo, habría quedado totalmente reventado. Y eso queda falso, porque nuestra vista, y nuestro cerebro, mejor dicho, está acostumbrado a que las zonas iluminadas, las altas luces, las percibamos con buena nitidez, con buen detalle. Y que cuando falta luz, sencillamente no veamos detalles. ¿Se fijan? Pero es muy raro que nosotros en forma directa, forma real, veamos imágenes con nuestros ojos que estén sobreexpuestas. Eso casi no sucede. Pero sí, por el contrario, nos sucede que tengamos situaciones con poca luz en que no distingamos detalles. Hay un video donde yo les muestro esto, les explico esto, de situaciones en que nuestros ojos ven quemado en las altas luces. Aquí les dejo ese video para que esta idea les quede más clara. Pero en definitiva, en este otro video, en el que les estoy entregando hoy, es esto. Yo medí la luz en el reflejo en la parte más clara y llevé el exposímetro a +2 para conseguir
este resultado que les muestro en esta fotografía. Es un efecto que queda muy bonito, muy agradable, un parapente que parece que fuera a viajar a través del mundo sobre ese reflejo que dio el sol en el mar. Son efectos que uno puede conseguir con la cámara. No hace falta recurrir a los programas de edición para conseguir este tipo de efectos. Basta con dominar la cámara, el exposímetro y hacer y conseguir los resultados que uno quiera en cada una de nuestras fotografías. Y eso es lo importante y lo bonito, que seamos capaces de usar nuestra cámara y sacarle el máximo partido. Después ya vendrán los programas de edición para mejorar los resultados, pero que la fotografía quede buena en cámara. Eso es lo importante, llegar a tener ese nivel de dominio con nuestras queridas cámaras. Los invito a que hagan esas pruebas con sus cámaras, que las dominen y que aprendan a leer las lecturas del exposímetro. Eso es fundamental. Hasta luego, amigos míos, y nos vemos en otro capítulo.